Hay verdades que la humanidad ha decidido no mirar de frente, no porque sean complejas o esquivas, sino porque revelarlas implica derrumbar los pilares sobre los que se han construido siglos de poder, control y sumisión colectiva. Entre todas las ideas que han moldeado la conciencia occidental, pocas han sido tan efectivas, tan profundamente arraigadas y tan magistralmente diseñadas para dominar como aquella que nos dice que nacemos culpables, que venimos al mundo manchados por una falta que no cometimos, que somos herederos de una deuda imposible de pagar sin la intervención de una autoridad divina mediada por instituciones terrenales. Pero ¿qué sucede cuando alguien se atreve a mirar detrás del velo sagrado y descubre que lo que parecía revelación divina no es más que una construcción humana, un artificio teológico creado con propósitos muy precisos y muy mundanos? ¿Qué ocurre cuando la razón, esa facultad peligrosa que la ortodoxia siempre ha intentado domesticar, se vuelve contra los dogmas que pretenden ser inamovibles? En el siglo XVII, cuando Europa aún ardía con las brasas de guerras religiosas, cuando la Inquisición seguía dictando sentencias y cuando la herejía se castigaba con la hoguera o el exilio perpetuo, un hombre de origen judío, expulsado de su propia comunidad por atreverse a pensar más allá de lo permitido, comenzó a escribir textos que harían temblar los cimientos mismos de la teología cristiana. Baruch Spinoza, conocido también como Benedictus, no era simplemente un filósofo que proponía nuevas ideas sobre Dios o la naturaleza. Era alguien que había decidido aplicar el bisturí de la razón a las escrituras sagradas, a los milagros, a las profecías y, sobre todo, a aquellas doctrinas que la Iglesia consideraba intocables. ¿Por qué este hombre, que había sido maldecido por los rabinos de Ámsterdam y temido por las autoridades cristianas, dedicó tanto esfuerzo a desmantelar precisamente la idea del pecado original? ¿Qué vio en ese concepto que lo convertía no solo en un error teológico, sino en una herramienta de dominación política? La historia que estamos a punto de explorar no es simplemente la biografía de un filósofo rebelde, ni un tratado académico sobre teología comparada. Es la revelación de cómo una idea, aparentemente inocente en su formulación religiosa, se convirtió en el mecanismo más sofisticado de control social que la humanidad haya conocido. Es la historia de cómo generaciones enteras fueron convencidas de que su naturaleza misma era corrupta, de que necesitaban redención externa, de que no podían confiar en su propia razón ni en sus propios instintos, de que debían someterse a intermediarios que prometían salvación a cambio de obediencia. Y es también la historia de cómo un hombre solitario, armado únicamente con su intelecto y su coraje, se atrevió a decir en voz alta lo que muchos pensaban en silencio, que el emperador está desnudo, que el pecado original no es una verdad revelada, sino una ficción inventada, y que detrás de esa ficción se esconde un aparato de poder que ha construido imperios sobre la culpa y el miedo. Pero antes de adentrarnos en las aguas profundas del pensamiento spinoziano, antes de ver cómo sus argumentos desmontan pieza por pieza la construcción del pecado original, debemos entender primero qué es exactamente esta doctrina y cómo llegó a ocupar un lugar tan central en la teología cristiana. ¿De dónde surgió la idea de que todos los seres humanos nacen marcados por la transgresión de Adán y Eva en el jardín del Edén? ¿Cómo es posible que se haya aceptado durante siglos la noción de que un niño recién nacido, que aún no ha realizado ningún acto consciente, ya es culpable y merece castigo eterno si no es salvado mediante rituales específicos administrados por la Iglesia? ¿No resulta extraño que una religión que predica el amor y el perdón haya colocado en su núcleo mismo una doctrina que condena a toda la humanidad antes incluso de que haya vivido? Y aquí, en este momento de nuestra reflexión, quisiera invitarte a que compartas desde dónde estás observando estas palabras. ¿Desde qué rincón del mundo te ha traído la inquietud o el algoritmo? Escribe en los comentarios tu país, tu ciudad, la hora que marca tu reloj en este instante, porque esta conversación sobre la verdad y la manipulación, sobre la libertad y el control, no pertenece a un solo lugar ni a un solo tiempo. Es una reflexión que resuena donde sea que exista alguien dispuesto a cuestionar lo que siempre se le ha dicho, que debe creer sin preguntar. Y si sientes que este viaje hacia las profundidades de nuestra historia intelectual y espiritual merece ser compartido, piensa en ese amigo cercano,
en esa persona con quien puedes hablar de lo que realmente importa, y envíale este video. Que estas palabras lleguen como llegan las bendiciones, de manera inesperada pero bienvenida, de manera gratuita pero necesaria. Que la reflexión que aquí comienza encuentre eco en otros corazones inquietos y en otras mentes que no temen a las preguntas difíciles. La doctrina del pecado original, tal como la conocemos hoy, no aparece completamente formada en los textos bíblicos. Es cierto que el libro del Génesis narra la historia de Adán y Eva, del árbol del conocimiento del bien y del mal, de la serpiente tentadora y de la expulsión del paraíso. Pero esa narrativa, leída sin los lentes interpretativos que siglos de teología le han superpuesto, no dice explícitamente que todos los descendientes de la primera pareja heredarán automáticamente su culpa. ¿De dónde surge entonces esta interpretación tan radical? ¿Quién decidió que un relato sobre la desobediencia de dos individuos específicos debía convertirse en una condena universal que afecta a cada ser humano que nace en el mundo? La respuesta nos lleva a los primeros siglos del cristianismo, a un periodo de intensos debates teológicos donde las distintas comunidades cristianas luchaban por definir su identidad frente al judaísmo del que habían surgido, frente al paganismo que las rodeaba y frente a las múltiples interpretaciones que existían sobre las enseñanzas de Jesús. En ese contexto, donde todo estaba por definirse y donde cada idea podía inclinar la balanza hacia una u otra dirección, surgió una figura que marcaría profundamente el desarrollo de la teología occidental, Aurelio Agustín, más conocido como San Agustín de Hipona. ¿Por qué este hombre, que vivió entre los siglos IV y V, tuvo tanto impacto en la formación de una doctrina que definiría el cristianismo por más de 1500 años? ¿Qué circunstancias personales y qué necesidades institucionales se combinaron para que sus ideas sobre el pecado y la gracia se convirtieran en ortodoxia incuestionable? Agustín no era simplemente un teólogo abstracto que especulaba sobre cuestiones metafísicas en la tranquilidad de un monasterio. Era un hombre que había vivido intensamente, que había experimentado lo que su época consideraba los placeres y los vicios del mundo pagano, que había tenido una concubina y un hijo, que había buscado la verdad en distintas filosofías y religiones antes de convertirse al cristianismo. Su autobiografía, Las Confesiones, revela a alguien profundamente atormentado por lo que consideraba sus pecados pasados, alguien que luchaba constantemente contra lo que percibía como la debilidad de su propia naturaleza. Es posible que esta lucha personal, este conflicto interno entre el deseo y la rectitud, entre el placer y la culpa, haya coloreado profundamente su comprensión de la naturaleza humana en general. Puede ser que Agustín haya universalizado su propia experiencia psicológica, proyectando sobre toda la humanidad los tormentos de su conciencia individual. Pero había más en juego que simplemente la psicología de un hombre conflictuado. En la época de Agustín, el cristianismo estaba enfrentando desafíos tanto externos como internos que amenazaban con fragmentarlo. Por un lado, el Imperio Romano, que había perseguido a los cristianos durante siglos, ahora los había aceptado e incluso había hecho del cristianismo la religión oficial. Este cambio dramático planteaba preguntas urgentes. ¿Cómo debía relacionarse la Iglesia con el poder político? ¿Qué papel debía jugar en la organización social? ¿Cómo podía mantener su autoridad espiritual mientras navegaba las aguas turbias de la política imperial? Por otro lado, dentro del cristianismo mismo, surgían constantemente herejías, grupos que proponían interpretaciones alternativas de las Escrituras y de la naturaleza de Cristo, del bien y del mal, de la salvación. ¿Cómo podía la Iglesia establecer una ortodoxia clara que unificara a los creyentes y marginara a los disidentes? Fue en este contexto que Agustín elaboró su doctrina del pecado original, en respuesta a un monje británico llamado Pelagio. ¿Quién era Pelagio y por qué sus ideas resultaban tan peligrosas para la estructura que Agustín y otros líderes eclesiásticos estaban construyendo? Pelagio sostenía algo que parece a primera vista bastante razonable y hasta optimista: que los seres humanos nacen sin culpa, que tienen libre albedrío real, que pueden elegir hacer el bien o el mal por sus propias decisiones y que por lo tanto son plenamente responsables de sus actos. Según Pelagio, el pecado de Adán fue un acto individual que no contaminó a toda su descendencia.
Cada persona entra al mundo con una naturaleza neutra, capaz de bondad o maldad, dependiendo de las elecciones que haga. ¿Por qué esta visión, que parece poner en alto la dignidad y la libertad humanas, fue condenada como herejía, mientras que la visión mucho más pesimista de Agustín se convirtió en doctrina oficial? Aquí es donde comenzamos a ver el verdadero propósito político y social detrás de la doctrina del pecado original. Si Pelagio tenía razón, si los humanos nacen sin culpa heredada y tienen genuina capacidad para elegir el bien por sí mismos, entonces, ¿para qué se necesita una institución eclesiástica poderosa que administre la gracia divina? ¿Por qué serían necesarios los sacramentos, el bautismo de infantes, la confesión, la penitencia, si cada persona puede establecer su propia relación con lo divino sin intermediarios? ¿No se volvería la Iglesia, en ese escenario, más una comunidad de apoyo voluntaria que una institución indispensable para la salvación? Y ahí está la clave. El pelagianismo, sin quererlo, socavaba la necesidad misma de una iglesia institucional con poder sobre las almas. Si las personas no nacen condenadas, si no necesitan ser salvadas de una culpa que no es realmente suya, ¿qué poder tendría la iglesia sobre sus vidas? Agustín entendió esto perfectamente. Su genialidad no fue solo teológica, sino también política. Al establecer que todos los humanos nacen culpables, que llevan en su naturaleza misma una corrupción heredada que los inclina inevitablemente hacia el mal, Agustín creó una necesidad universal de salvación externa, y no cualquier salvación, sino una salvación que solo podía venir a través de la gracia de Dios, administrada exclusivamente por la Iglesia Católica mediante sus sacramentos. ¿Ven la magnificencia de esta construcción? Con un solo movimiento teológico, Agustín había transformado a toda la humanidad en una masa de pecadores necesitados, dependientes absolutos de la institución que él representaba. El pecado original no era simplemente una interpretación de un pasaje bíblico. Era la pieza fundamental de todo un sistema de dominación espiritual. Pero había más sutilezas en el argumento agustiniano. Él no solo decía que heredamos la culpa de Adán, sino que también heredamos una naturaleza corrompida que nos hace incapaces de elegir verdaderamente el bien sin la ayuda de la gracia divina. Esta es una afirmación extraordinaria. Nos dice que lo que percibimos como nuestro libre albedrío es en realidad una ilusión, que nuestras decisiones están determinadas por una corrupción interna de la que no somos conscientes, pero que inevitablemente nos arrastra hacia el pecado. ¿No suena esto sospechosamente conveniente? Si las personas no pueden confiar en su propio juicio moral, si su razón está oscurecida por el pecado original, entonces necesitan que una autoridad externa les diga qué es verdadero y qué es falso, qué está bien y qué está mal. Y esa autoridad, por supuesto, es la Iglesia. Pensemos por un momento en las implicaciones prácticas de esta doctrina. Un niño que nace es inmediatamente considerado culpable, manchado por el pecado aunque no haya cometido ningún acto. Los padres, aterrorizados por la idea de que su hijo pueda morir sin bautismo y por tanto estar condenado eternamente, corren a la iglesia para que se realice el ritual que limpiará esa mancha invisible. Desde el primer día de vida, el ser humano queda establecido en una relación de dependencia con la institución religiosa. A medida que crece, se le enseña constantemente que sus deseos naturales son sospechosos, que sus pensamientos deben ser vigilados, que sus acciones deben ser constantemente examinadas y confesadas. ¿Qué tipo de psicología se crea en alguien criado bajo estas premisas? ¿Qué clase de sociedad surge cuando millones de personas interiorizan la idea de que son fundamentalmente defectuosas, de que no pueden confiar en sí mismas? Y aquí llegamos a algo crucial que Spinoza vería con claridad meridiana. El miedo, no la fe, se convierte en el motor real de la religión cuando ésta se basa en la doctrina del pecado original. Las personas no siguen las enseñanzas de la Iglesia primariamente porque las amen o porque resuenen con su experiencia de lo divino, sino porque temen las consecuencias de no hacerlo. El infierno, ese lugar de tormento eterno que la teología medieval elaboró con detalles tan espantosos, se convierte en la amenaza última que mantiene a las masas en línea. ¿Quién se atrevería a cuestionar la autoridad de la Iglesia si hacerlo significa arriesgarse a la condenación eterna? ¿Quién osaría confiar en su propia razón
cuando se le ha enseñado que esa misma razón está corrompida por el pecado. Pero la arquitectura del control no termina ahí, porque no solo heredamos la culpa y la corrupción según Agustín, también carecemos de cualquier mérito propio para ganarnos la salvación. Todo depende de la gracia, ese favor divino que Dios otorga arbitrariamente a quienes elige, sin que nuestras buenas obras o nuestros esfuerzos tengan ningún valor real. Esta doctrina de la predestinación, que Agustín defendió y que más tarde sería adoptada y radicalizada por Calvino, introduce otro nivel de ansiedad psicológica. ¿Cómo puedes saber si eres uno de los elegidos? ¿Qué señales puedes buscar? Y si todos tus esfuerzos religiosos son en vano, porque Dios ya decidió desde antes de tu nacimiento que estarás condenado. Esta incertidumbre fundamental mantiene a los creyentes en un estado de vigilancia constante, siempre dudando, siempre tratando de probar su elección mediante la conformidad estricta con las normas eclesiásticas. Ahora bien, es importante entender que Agustín no estaba simplemente inventando ideas para su propio beneficio personal. Él creía sinceramente en lo que predicaba. Su teología surgía de su propia experiencia existencial y de su lectura de las Escrituras, especialmente de las cartas de Pablo. Pero la sinceridad de sus creencias no las hace menos funcionales para propósitos de control social. A menudo, las ideas más efectivas para la dominación son aquellas en las que los dominadores mismos creen fervientemente. ¿No es más convincente un sacerdote que genuinamente cree que está salvando almas del infierno que uno que simplemente busca poder? El hecho de que Agustín estuviera convencido de la verdad de sus doctrinas no cambia el análisis de cómo esas doctrinas funcionaron históricamente como mecanismos de control, y funcionaron extraordinariamente bien. Durante más de 1000 años, la doctrina del pecado original fue la piedra angular sobre la que se construyó todo el edificio de la teología católica, y más tarde, también de la teología protestante. A pesar de que la Reforma fragmentó el cristianismo en múltiples denominaciones, la mayoría de ellas conservaron esta doctrina fundamental. Lutero, Calvino, Zwinglio, todos los grandes reformadores protestantes mantuvieron la idea del pecado original, aunque discreparon con Roma en otros puntos. ¿Por qué? Porque ellos también necesitaban esa doctrina para justificar sus propias estructuras de autoridad. Lutero podía rechazar la autoridad del Papa, pero no podía renunciar a la idea de que los humanos están radicalmente corrompidos y necesitan salvación externa. De hecho, en algunos aspectos, los reformadores intensificaron el pesimismo agustiniano sobre la naturaleza humana. Pensemos en lo que esto significó para la cultura europea durante siglos. La sexualidad, vista como el modo más evidente de transmisión del pecado original según Agustín, se convirtió en algo profundamente problemático. El placer corporal era sospechoso, el deseo era pecaminoso, la reproducción misma estaba manchada por la concupiscencia. Las mujeres, asociadas con Eva y la tentación original, fueron especialmente demonizadas. La caza de brujas, ese fenómeno terrible que llevó a la tortura y ejecución de decenas de miles de mujeres, tuvo en su raíz teológica esta idea de que la naturaleza humana, y especialmente la naturaleza femenina, estaba corrompida y era propensa a aliarse con el demonio. ¿Cuántas vidas fueron destruidas? ¿Cuánto sufrimiento fue causado? ¿Cuánta creatividad y potencial humano fueron sofocados porque la doctrina del pecado original había enseñado a las personas a desconfiar de sí mismas, a temer sus propios cuerpos, a reprimir sus deseos naturales? Y sin embargo, a pesar de todo este peso histórico, a pesar de la aceptación casi universal de esta doctrina durante más de un milenio, siempre hubo voces disidentes. Siempre hubo quienes, como Pelagio antes que ellos, se atrevieron a sugerir que quizás la naturaleza humana no era tan terrible como la pintaban, que quizás las personas tenían genuina capacidad para la bondad, que quizás el énfasis en la culpa y el miedo no era la mejor manera de cultivar la virtud. Pero estas voces fueron sistemáticamente silenciadas, sus obras quemadas, sus seguidores perseguidos. La Iglesia no podía permitir que prosperaran ideas que cuestionaran la doctrina fundamental sobre la que se basaba su autoridad. Es en este contexto histórico que debemos situar la llegada de Spinoza. Él no fue el primero en cuestionar el pecado original, pero fue quien lo hizo con mayor profundidad filosófica y mayor valentía personal.
A diferencia de otros críticos que intentaban reformar el cristianismo desde dentro, Spinoza estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias de su razonamiento, incluso si eso significaba ser excomulgado, exiliado, vilipendiado. ¿Qué vio Spinoza cuando aplicó su análisis racional a esta doctrina? ¿Cómo desmontó pieza por pieza la construcción teológica que había dominado el pensamiento occidental durante tantos siglos? Antes de responder esas preguntas, debemos entender que Spinoza no estaba interesado en la teología como una disciplina abstracta o académica. Su interés era profundamente práctico y ético. Quería liberar a los seres humanos de las cadenas del miedo y la superstición. Quería que las personas pudieran vivir según la razón y alcanzar lo que él llamaba la beatitud, un estado de alegría y comprensión que surge del conocimiento verdadero. Para él, la doctrina del pecado original era un obstáculo fundamental para este objetivo, porque mantenía a las personas en un estado de autorrechazo, de culpa perpetua, de dependencia infantil hacia autoridades externas. ¿Cómo podía alguien alcanzar la verdadera libertad y felicidad si se le enseñaba desde la cuna que su naturaleza misma era corrupta e indigna de confianza? Spinoza comenzó su crítica no con argumentos teológicos, sino con un análisis textual cuidadoso de las Escrituras. En su obra monumental, el Tratado Teológico Político, dedicó considerable espacio a examinar exactamente qué dice la Biblia y qué no dice, y lo que descubrió fue revelador. El concepto de pecado original, tal como lo había formulado Agustín, simplemente no aparece en el texto bíblico. La historia del Génesis narra la desobediencia de Adán y Eva y sus consecuencias para ellos, pero no dice nada sobre una transmisión hereditaria de culpa a todos sus descendientes. ¿De dónde sacó entonces Agustín esta interpretación? Principalmente de una lectura particular de las cartas de Pablo, especialmente de la Epístola a los Romanos, donde Pablo habla del pecado entrando al mundo a través de un hombre. Pero incluso esa lectura, señaló Spinoza, requiere asumir muchas cosas que no están explícitas en el texto. Más fundamentalmente, Spinoza argumentó que toda la narrativa del Génesis debía ser leída no como historia literal, sino como una alegoría, un relato diseñado para transmitir ciertas lecciones morales a través de imágenes poéticas. El árbol del conocimiento, la serpiente, la expulsión del paraíso, todo esto era lenguaje metafórico apropiado para una audiencia antigua, pero no debía tomarse como descripción factual de eventos históricos. Y si el verdadero significado de la historia no era sobre una caída histórica que corrompió la naturaleza humana, sino sobre la condición existencial del ser humano, sobre la tensión entre el deseo y la razón, entre la inmediatez y la reflexión. Leída así, la historia adquiere un significado mucho más rico y menos opresivo. No nos dice que somos fundamentalmente corruptos, sino que describe los dilemas que enfrentamos como seres conscientes en un mundo de elecciones. Pero Spinoza fue más allá del análisis textual. Él planteó una pregunta filosófica devastadora. ¿Cómo es posible, en términos lógicos y morales, que alguien herede la culpa por acciones que no cometió? La culpa, argumentó, es esencialmente personal. Está ligada a la responsabilidad individual por actos realizados libremente. Un bebé que acaba de nacer no ha realizado ningún acto. No puede ser culpable de nada porque todavía no ha ejercido su voluntad. Decir que ese bebé es culpable por algo que hizo un antepasado remoto es literalmente absurdo desde el punto de vista de la justicia básica. ¿Qué clase de Dios, preguntaba Spinoza, condenaría a alguien por culpas heredadas? Si Dios es realmente justo, como afirman las religiones, entonces no puede castigar a inocentes. Y si castiga a inocentes, entonces no es justo y no merece ser adorado. ¿No ven cómo este simple argumento lógico desmorona toda la estructura? Y luego está la cuestión de la naturaleza humana misma. Para Agustín y la tradición que él estableció, la naturaleza humana quedó fundamentalmente corrompida por el pecado original. Nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestra razón misma fueron dañados de tal manera que ya no funcionan correctamente. Pero Spinoza, con su visión panteísta de la realidad, no podía aceptar esta noción de una naturaleza corrompida. Para él, todo lo que existe es expresión de Dios o de la naturaleza, que son lo mismo. Los seres humanos, con todos sus deseos y pasiones,
son modos finitos de esta sustancia infinita. Nuestras emociones, nuestros impulsos, todo lo que somos, sigue necesariamente de las leyes de la naturaleza. ¿Cómo podría algo que fluye directamente de Dios naturaleza estar fundamentalmente corrompido? La idea misma era incoherente dentro del sistema filosófico de Spinoza. Esto no significaba que Spinoza pensara que los humanos son perfectos o que no cometen errores. Al contrario, su ética está llena de análisis sobre las pasiones que nos esclavizan, sobre cómo nuestras emociones pueden dominarnos y llevarnos a actuar contra nuestro verdadero interés. Pero para él, estos problemas no surgían de una corrupción metafísica de nuestra naturaleza, sino de nuestra ignorancia, de no comprender adecuadamente cómo funcionamos y cómo se relaciona todo en el universo. La solución no era buscar la gracia divina externa, sino cultivar el conocimiento racional, comprender las causas de nuestras pasiones y así liberarnos de su dominio. ¿Ven la diferencia fundamental? Para la teología del pecado original, somos impotentes ante nuestra corrupción y dependemos de salvación externa. Para Spinoza, tenemos el poder de liberarnos a nosotros mismos mediante el ejercicio de nuestra razón. Esta visión tenía implicaciones revolucionarias no solo para la religión, sino para toda la organización social. Si las personas no nacen culpables y corrompidas, si tienen genuina capacidad para la razón y la virtud, entonces no necesitan ser controladas mediante el miedo al castigo eterno. Pueden ser educadas, se les puede enseñar a comprender sus propios intereses verdaderos, pueden organizarse en sociedades racionales sin necesidad de autoridades eclesiásticas que medien entre ellos y lo divino. La política misma cambia radicalmente cuando se abandona la premisa del pecado original. Ya no se trata de mantener a raya a una humanidad naturalmente viciosa mediante la coerción externa, sino de crear las condiciones para que las personas puedan desarrollar su potencial racional y vivir en armonía. Pero Spinoza no se quedó en la crítica filosófica abstracta. Él también analizó los mecanismos psicológicos y sociales mediante los cuales la doctrina del pecado original mantenía su poder sobre las mentes. Identificó el miedo como el elemento clave. Las religiones basadas en el miedo, explicó, mantienen a las personas en un estado de ansiedad perpetua, donde están dispuestas a aceptar cualquier doctrina, por absurda que sea, si promete aliviar ese miedo. La amenaza del infierno, la imagen de un Dios iracundo que lleva cuenta de cada pecado, la idea de que podemos estar condenados sin remedio, todo esto crea un terror existencial que inhibe el pensamiento crítico. Cuando alguien está aterrorizado, no está en condiciones de razonar claramente. Y eso es precisamente lo que conviene a quienes se benefician del sistema. ¿Y quienes se beneficiaban? No solo los líderes eclesiásticos que derivaban poder y riqueza de su posición como intermediarios necesarios entre los fieles y Dios. También los gobernantes seculares que encontraban en la religión del pecado original un poderoso aliado para mantener el orden social. Una población que ha interiorizado la idea de que es fundamentalmente pecaminosa, que desconfía de sus propios impulsos y razón, que espera la salvación de autoridades externas, es una población mucho más fácil de gobernar. No cuestionará el orden establecido porque ha aprendido a no confiar en su propio juicio. Aceptará las jerarquías sociales como parte del orden natural de las cosas. Soportará la opresión con paciencia, viendo su sufrimiento terrenal como penitencia por pecados o como prueba de su fe. Ven cómo la teología y la política se entrelazan perfectamente. Spinoza entendió que desenmascarar la doctrina del pecado original no era simplemente un ejercicio intelectual, sino un acto de liberación política y psicológica. Por eso fue tan peligroso, por eso su obra fue prohibida, por eso incluso hoy, casi 4 siglos después de su muerte, sus ideas siguen siendo perturbadoras para muchos, porque si tenía razón, si el pecado original es realmente una invención humana y no una verdad revelada, entonces todo el edificio de autoridad construido sobre esa base se tambalea. Si la culpa heredada es una ficción, si no necesitamos intermediarios para acceder a lo divino, si nuestra razón no está corrupta, sino que es nuestra mejor herramienta para navegar el mundo, entonces, ¿qué justifica el poder que las instituciones religiosas han ejercido durante siglos?
¿Qué legitima las jerarquías que se han presentado como ordenadas por Dios? Estas eran preguntas peligrosas en el siglo XVII y siguen siendo incómodas hoy. Vivimos en un mundo que oficialmente ha abrazado valores como la razón, la ciencia, los derechos humanos, la autonomía individual. Sin embargo, las estructuras psicológicas creadas por siglos de doctrina del pecado original no desaparecen fácilmente. Aún en sociedades seculares, encontramos patrones de culpa, de autorrechazo, de desconfianza hacia los instintos naturales que tienen sus raíces en esa antigua teología. La idea de que somos fundamentalmente defectuosos, de que necesitamos arreglo externo, de que no podemos confiar en nosotros mismos, ha sido secularizada pero no eliminada. ¿Cuántas formas modernas de control social y comercial explotan estos mismos patrones psicológicos? ¿Cuánta publicidad funciona haciéndonos sentir inadecuados para luego vendernos productos que prometen completarnos? ¿Cuántas ideologías políticas nos dicen que somos víctimas impotentes, que necesitamos salvadores externos? Spinoza nos invitó a salir de ese ciclo, a reclamar nuestra dignidad racional, a dejar de buscar salvación externa y comenzar a cultivar nuestra propia comprensión y poder. Su filosofía no era pesimista ni cínica, al contrario, era profundamente optimista sobre el potencial humano, una vez liberado de las cadenas de la superstición y el miedo. Pero ese optimismo vino con una exigencia: que asumamos responsabilidad completa por nuestras vidas, que dejemos de culpar a ancestros míticos o pecados heredados por nuestras dificultades, que aceptemos que somos agentes en un universo natural gobernado por leyes comprensibles. ¿Estamos dispuestos a aceptar ese nivel de responsabilidad? ¿O preferimos la comodidad de poder culpar a una naturaleza corrupta por nuestros fracasos? Y aquí terminamos la primera parte de nuestra exploración, pero no hemos concluido. Apenas hemos comenzado a desenredar las hebras de esta compleja historia. Hemos visto cómo surgió la doctrina del pecado original, cómo funcionó como mecanismo de control y cómo Spinoza comenzó a desmantelarla con las herramientas de la razón. Pero queda mucho por explorar. ¿Cómo profundizó su crítica? ¿Qué alternativas propuso? ¿Qué significó su herejía para él personalmente y para el desarrollo del pensamiento occidental? En la siguiente parte de esta narración, nos adentraremos aún más en el conflicto entre fe y razón. Veremos a Spinoza como la figura herética y lúcida que fue, y comprenderemos por qué su legado sigue siendo tan vital y tan controversial. Segunda parte. La luz que entra por las ventanas de la habitación donde Spinoza trabaja en Rijnsburg, ese pequeño pueblo cerca de Leiden, donde se ha refugiado tras su excomunión de la comunidad judía de Ámsterdam, es la misma luz que ilumina cualquier rincón del mundo, pero para él tiene un significado particular. Es la luz de la razón, impersonal y universal, que no hace distinciones entre creyentes y herejes, entre ortodoxos y disidentes. En esa luz trabaja puliendo lentes, ese oficio que le permite sostenerse mientras dedica sus verdaderas energías a pulir ideas, a clarificar conceptos, a destilar verdades de entre las capas de dogma y superstición que las han oscurecido. ¿Hay alguna ironía en que un hombre que dedicó su vida a ayudar a otros a ver con claridad, tanto literal como metafóricamente, haya sido declarado ciego por sus propias comunidades religiosas, un peligro que debía ser evitado? ¿O es precisamente porque veía demasiado claramente que tuvo que ser silenciado? La excomunión de Spinoza en 1656 no fue un evento ordinario. El Gerem, la fórmula de maldición que los rabinos de Ámsterdam pronunciaron contra él, era de una severidad raramente aplicada. No solo era expulsado de la comunidad, se declaraba que nadie podía hablar con él, acercarse a él físicamente, leer nada escrito por él, o darle cualquier forma de asistencia. Se le consideraba muerto en vida para su pueblo. ¿Qué había hecho este joven de 23 años para merecer tan extrema condena? Los detalles exactos siguen siendo oscuros, pero sabemos que había estado cuestionando abiertamente algunas de las creencias fundamentales del judaísmo: la inmortalidad del alma, los ángeles como seres reales, la autoría mosaica del Pentateuco, la idea de que los judíos eran el pueblo elegido de Dios de alguna manera especial. Eran, en otras palabras, el tipo de preguntas que una mente genuinamente inquisitiva inevitablemente se plantea cuando comienza a aplicar la razón crítica a las doctrinas heredadas.
Pero detrás de estas cuestiones teológicas específicas había algo más fundamental que hacía a Spinoza peligroso para la comunidad judía de Ámsterdam. Esta comunidad estaba compuesta principalmente por judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española y portuguesa, donde muchos habían sido forzados a convertirse al cristianismo y vivir como criptojudíos, practicando su fe en secreto, mientras exteriormente se conformaban a la ortodoxia católica. Ahora, en la relativa tolerancia de Ámsterdam, habían reconstituido su comunidad y estaban desesperados por mantener la cohesión interna y las buenas relaciones con las autoridades cristianas holandesas. Un joven brillante que públicamente cuestionaba las doctrinas religiosas, que aplicaba el mismo tipo de análisis racional a las escrituras hebreas que otros estaban aplicando a las cristianas, era una amenaza a esa precaria estabilidad. ¿Qué dirían las autoridades calvinistas si parecía que los judíos estaban fomentando el ateísmo y la incredulidad? ¿No podría esto provocar restricciones a la relativamente amplia libertad de la que disfrutaban? Así que Spinoza fue sacrificado en el altar de la conveniencia comunitaria, y él, por su parte, no luchó contra la excomunión, no pidió perdón, no se retractó, no intentó reconciliarse. Simplemente aceptó su nuevo estatus y siguió adelante con su trabajo filosófico. ¿Qué nos dice esta reacción sobre su carácter? Sobre la profundidad de su compromiso con la verdad como él la veía. Un hombre que está dispuesto a perder familia, comunidad, identidad cultural, todo lo que normalmente da sentido y pertenencia a una vida humana, por el derecho a pensar libremente y a expresar esas ideas. Ese es un hombre que ha comprendido algo fundamental sobre lo que significa ser humano. O ese es un hombre peligrosamente obstinado, dirían sus críticos. ¿Cómo distinguimos entre principios nobles y simple terquedad, entre valentía intelectual y arrogancia? Para Spinoza mismo, la respuesta habría sido clara. La distinción entre fe y razón, entre lo que creemos por autoridad o tradición y lo que conocemos por evidencia y argumento lógico, era absolutamente fundamental. Y esta distinción se aplicaba precisamente al tipo de doctrinas como el pecado original. La fe, argumentaba Spinoza, tiene su lugar legítimo en la vida humana, pero ese lugar no es el de explicar cómo funciona el mundo ni el de establecer verdades sobre la naturaleza humana. La fe auténtica se refiere a cómo vivimos, a la práctica de la justicia y la caridad. Tiene que ver con la acción moral, no con las creencias metafísicas. Cuando la religión se excede de este dominio práctico y comienza a hacer afirmaciones sobre la naturaleza de Dios, sobre la historia del cosmos, sobre la corrupción metafísica de la naturaleza humana, entonces ha invadido el territorio de la razón y puede ser legítimamente examinada por la razón. Este fue el proyecto central de su tratado teológico-político, establecer una clara separación entre la fe y la filosofía, entre la teología y la razón, de modo que cada una pudiera operar en su propio dominio sin interferir con la otra. ¿Pero era esto realmente posible? ¿Podía una división tan nítida mantenerse cuando tantas doctrinas religiosas hacían afirmaciones que claramente entraban en conflicto con lo que la razón podía establecer? Tomemos el pecado original. No es simplemente una directriz moral sobre cómo debemos vivir. Es una afirmación sobre la naturaleza humana, sobre eventos históricos supuestos, sobre cómo funciona la herencia espiritual. Todas estas son cuestiones que la razón puede y debe examinar, y cuando la razón las examina, encuentra que las afirmaciones no se sostienen. Spinoza desarrolló su crítica del pecado original en múltiples niveles simultáneamente. Primero, como ya mencionamos, estaba el nivel de análisis textual, mostrar que la doctrina no aparece realmente en las Escrituras de la forma en que Agustín la formuló. Segundo, estaba el nivel de coherencia lógica, demostrar que la idea de culpa heredada es internamente contradictoria y moralmente absurda. Pero había también un tercer nivel, quizás el más profundo, entender la psicología detrás de por qué la gente acepta y perpetúa doctrinas como esta, a pesar de sus problemas lógicos evidentes. ¿Qué necesidades psicológicas satisface la doctrina del pecado original? ¿Por qué resulta tan duradera incluso cuando su base racional es cuestionada? Aquí es donde el análisis de Spinoza sobre las emociones se vuelve crucial. En su Ética, su obra maestra filosófica, Spinoza desarrolló una psicología sofisticada
basada en la idea de que todos los seres humanos buscan fundamentalmente perseverar en su ser, aumentar su poder de actuar. Las emociones no son caprichos irracionales, sino respuestas sistemáticas a cómo percibimos que las cosas afectan nuestro poder. La alegría es lo que sentimos cuando nuestro poder aumenta. La tristeza es lo que sentimos cuando disminuye. A partir de estas emociones básicas se derivan todas las demás: amor, odio, esperanza, miedo, orgullo, vergüenza. Y es crucial entender que estas emociones son cognitivas, involucran creencias sobre el mundo y sobre nosotros mismos. ¿Qué pasa entonces cuando se introduce la idea del pecado original en esta economía emocional? La doctrina del pecado original crea un estado permanente de tristeza, de disminución del poder de actuar. Nos dice que somos fundamentalmente defectuosos, que nuestra naturaleza misma es corrupta. Esto genera vergüenza, una emoción que Spinoza analizó como particularmente tóxica, porque implica el rechazo del propio ser. La persona que ha interiorizado la doctrina del pecado original se encuentra en una posición imposible. No puede escapar de su propia naturaleza, pero esa naturaleza es presentada como esencialmente corrupta. ¿Qué se supone que haga con esto? La única salida que ofrece la teología es externa: la gracia divina, los sacramentos, la intercesión de la Iglesia. Pero mientras tanto, la persona vive en un estado de tristeza ontológica, de rechazo fundamental de sí misma. ¿Cómo puede alguien florecer en tales circunstancias? ¿Cómo puede desarrollar su potencial cuando la premisa de partida es que ese potencial está corrompido en su raíz? Spinoza vio esto como una forma de esclavitud emocional. Las personas atrapadas en este sistema de creencias están impedidas de alcanzar la alegría verdadera, el amor por sí mismas que es necesario para cualquier desarrollo genuino. Y esta esclavitud las hace dependientes, maleables, controlables. Están tan ocupadas lidiando con su culpa interna y buscando redención externa que no tienen energía ni claridad para cuestionar las estructuras de poder que se benefician de su estado. ¿No es esta la definición perfecta de un sistema de dominación psicológica? No necesitas cadenas físicas cuando has logrado que las personas se encadenen a sí mismas internamente, cuando han aceptado como verdad revelada que no merecen ser libres porque su naturaleza es corrupta. Y aquí es donde la alternativa que Spinoza proponía se vuelve radical. Él argumentaba que necesitamos entender nuestras emociones no para suprimirlas, como aconsejaba la tradición estoica, ni para verlas como evidencia de nuestra corrupción, como enseñaba el cristianismo, sino para comprenderlas como parte de nuestra naturaleza que puede ser transformada mediante el conocimiento adecuado. Las emociones que nos esclavizan son aquellas que surgen de ideas inadecuadas, de comprensiones parciales o distorsionadas de la realidad. Cuando llegamos a entender verdaderamente las causas de nuestras emociones, cuando vemos cómo surgen necesariamente de las circunstancias y de nuestra constitución, esas emociones comienzan a perder su poder sobre nosotros. No es que desaparezcan, pero ya no nos dominan ciegamente. ¿No es esto una forma de salvación, pero una que viene de dentro, del ejercicio de nuestra propia razón, en lugar de depender de gracia externa? Esta visión pone a Spinoza en conflicto directo no solo con la teología cristiana, sino también con gran parte de la tradición filosófica occidental. Platón había enseñado que el cuerpo y sus pasiones son prisión del alma, que debemos liberarnos de lo corporal para acceder a las verdades eternas. La tradición cristiana había prof. Segunda parte, continuación y completa. La luz que entra por las ventanas de la habitación donde Spinoza trabaja en Rijnsburg, ese pequeño pueblo cerca de Leiden, donde se ha refugiado tras su excomunión de la comunidad judía de Ámsterdam, es la misma luz que ilumina cualquier rincón del mundo, pero para él tiene un significado particular. Es la luz de la razón, impersonal y universal, que no hace distinciones entre creyentes y herejes, entre ortodoxos y disidentes. En esa luz trabaja puliendo lentes, ese oficio que le permite sostenerse mientras dedica sus verdaderas energías a pulir ideas, a clarificar conceptos, a destilar verdades de entre las capas de dogma y superstición que las han oscurecido. ¿Hay alguna ironía en que un hombre que dedicó su vida a ayudar a otros a ver con claridad, tanto literal como metafóricamente,
haya sido declarado ciego por sus propias comunidades religiosas, un peligro que debía ser evitado? ¿O es precisamente porque veía demasiado claramente que tuvo que ser silenciado? La excomunión de Spinoza en 1656 no fue un evento ordinario. El Gerem, la fórmula de maldición que los rabinos de Ámsterdam pronunciaron contra él, era de una severidad raramente aplicada. No solo era expulsado de la comunidad, se declaraba que nadie podía hablar con él, acercarse a él físicamente, leer nada escrito por él, o darle cualquier forma de asistencia. Se le consideraba muerto en vida para su pueblo. ¿Qué había hecho este joven de 23 años para merecer tan extrema condena? Los detalles exactos siguen siendo oscuros, pero sabemos que había estado cuestionando abiertamente algunas de las creencias fundamentales del judaísmo: la inmortalidad del alma, los ángeles como seres reales, la autoría mosaica del Pentateuco, la idea de que los judíos eran el pueblo elegido de Dios de alguna manera especial. Eran, en otras palabras, el tipo de preguntas que una mente genuinamente inquisitiva inevitablemente se plantea cuando comienza a aplicar la razón crítica a las doctrinas heredadas. Pero detrás de estas cuestiones teológicas específicas había algo más fundamental que hacía a Spinoza peligroso para la comunidad judía de Ámsterdam. Esta comunidad estaba compuesta principalmente por judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española y portuguesa, donde muchos habían sido forzados a convertirse al cristianismo y vivir como criptojudíos, practicando su fe en secreto, mientras exteriormente se conformaban a la ortodoxia católica. Ahora, en la relativa tolerancia de Ámsterdam, habían reconstituido su comunidad y estaban desesperados por mantener la cohesión interna y las buenas relaciones con las autoridades cristianas holandesas. Un joven brillante que públicamente cuestionaba las doctrinas religiosas, que aplicaba el mismo tipo de análisis racional a las escrituras hebreas que otros estaban aplicando a las cristianas, era una amenaza a esa precaria estabilidad. ¿Qué dirían las autoridades calvinistas si parecía que los judíos estaban fomentando el ateísmo y la incredulidad? ¿No podría esto provocar restricciones a la relativamente amplia libertad de la que disfrutaban? Así que Spinoza fue sacrificado en el altar de la conveniencia comunitaria, y él, por su parte, no luchó contra la excomunión, no pidió perdón, no se retractó, no intentó reconciliarse. Simplemente aceptó su nuevo estatus y siguió adelante con su trabajo filosófico. ¿Qué nos dice esta reacción sobre su carácter? Sobre la profundidad de su compromiso con la verdad como él la veía. Un hombre que está dispuesto a perder familia, comunidad, identidad cultural, todo lo que normalmente da sentido y pertenencia a una vida humana, por el derecho a pensar libremente y a expresar esas ideas. Ese es un hombre que ha comprendido algo fundamental sobre lo que significa ser humano. O ese es un hombre peligrosamente obstinado, dirían sus críticos. ¿Cómo distinguimos entre principios nobles y simple terquedad, entre valentía intelectual y arrogancia? Para Spinoza mismo, la respuesta habría sido clara. La distinción entre fe y razón, entre lo que creemos por autoridad o tradición y lo que conocemos por evidencia y argumento lógico, era absolutamente fundamental. Y esta distinción se aplicaba precisamente al tipo de doctrinas como el pecado original. La fe, argumentaba Spinoza, tiene su lugar legítimo en la vida humana, pero ese lugar no es el de explicar cómo funciona el mundo ni el de establecer verdades sobre la naturaleza humana. La fe auténtica se refiere a cómo vivimos, a la práctica de la justicia y la caridad. Tiene que ver con la acción moral, no con las creencias metafísicas. Cuando la religión se excede de este dominio práctico y comienza a hacer afirmaciones sobre la naturaleza de Dios, sobre la historia del cosmos, sobre la corrupción metafísica de la naturaleza humana, entonces ha invadido el territorio de la razón y puede ser legítimamente examinada por la razón. Este fue el proyecto central de su tratado teológico-político: establecer una clara separación entre la fe y la filosofía, entre la teología y la razón, de modo que cada una pudiera operar en su propio dominio sin interferir con la otra. ¿Pero era esto realmente posible? ¿Podía una división tan nítida mantenerse cuando tantas doctrinas religiosas hacían afirmaciones que claramente entraban en conflicto con lo que la razón podía establecer? Tomemos el pecado original. No es simplemente una directriz moral sobre cómo debemos vivir.
Es una afirmación sobre la naturaleza humana, sobre eventos históricos supuestos, sobre cómo funciona la herencia espiritual. Todas estas son cuestiones que la razón puede y debe examinar, y cuando la razón las examina, encuentra que las afirmaciones no se sostienen. Spinoza desarrolló su crítica del pecado original en múltiples niveles simultáneamente. Primero, como ya mencionamos, estaba el nivel de análisis textual, mostrar que la doctrina no aparece realmente en las Escrituras de la forma en que Agustín la formuló. Segundo, estaba el nivel de coherencia lógica, demostrar que la idea de culpa heredada es internamente contradictoria y moralmente absurda. Pero había también un tercer nivel, quizás el más profundo, entender la psicología detrás de por qué la gente acepta y perpetúa doctrinas como esta, a pesar de sus problemas lógicos evidentes. ¿Qué necesidades psicológicas satisface la doctrina del pecado original? ¿Por qué resulta tan duradera incluso cuando su base racional es cuestionada? Aquí es donde el análisis de Spinoza sobre las emociones se vuelve crucial. En su Ética, su obra maestra filosófica, Spinoza desarrolló una psicología sofisticada, basada en la idea de que todos los seres humanos buscan fundamentalmente perseverar en su ser, aumentar su poder de actuar. Las emociones no son caprichos irracionales, sino respuestas sistemáticas a cómo percibimos que las cosas afectan nuestro poder. La alegría es lo que sentimos cuando nuestro poder aumenta. La tristeza es lo que sentimos cuando disminuye. A partir de estas emociones básicas se derivan todas las demás: amor, odio, esperanza, miedo, orgullo, vergüenza. Y es crucial entender que estas emociones son cognitivas, involucran creencias sobre el mundo y sobre nosotros mismos. ¿Qué pasa entonces cuando se introduce la idea del pecado original en esta economía emocional? La doctrina del pecado original crea un estado permanente de tristeza, de disminución del poder de actuar. Nos dice que somos fundamentalmente defectuosos, que nuestra naturaleza misma es corrupta. Esto genera vergüenza, una emoción que Spinoza analizó como particularmente tóxica, porque implica el rechazo del propio ser. La persona que ha interiorizado la doctrina del pecado original se encuentra en una posición imposible. No puede escapar de su propia naturaleza, pero esa naturaleza es presentada como esencialmente corrupta. ¿Qué se supone que haga con esto? La única salida que ofrece la teología es externa: la gracia divina, los sacramentos, la intercesión de la Iglesia. Pero mientras tanto, la persona vive en un estado de tristeza ontológica, de rechazo fundamental de sí misma. ¿Cómo puede alguien florecer en tales circunstancias? ¿Cómo puede desarrollar su potencial cuando la premisa de partida es que ese potencial está corrompido en su raíz? Spinoza vio esto como una forma de esclavitud emocional. Las personas atrapadas en este sistema de creencias están impedidas de alcanzar la alegría verdadera, el amor por sí mismas que es necesario para cualquier desarrollo genuino. Y esta esclavitud las hace dependientes, maleables, controlables. Están tan ocupadas lidiando con su culpa interna y buscando redención externa que no tienen energía ni claridad para cuestionar las estructuras de poder que se benefician de su estado. ¿No es esta la definición perfecta de un sistema de dominación psicológica? No necesitas cadenas físicas cuando has logrado que las personas se encadenen a sí mismas internamente, cuando han aceptado como verdad revelada que no merecen ser libres porque su naturaleza es corrupta. Y aquí es donde la alternativa que Spinoza proponía se vuelve radical. Él argumentaba que necesitamos entender nuestras emociones no para suprimirlas, como aconsejaba la tradición estoica, ni para verlas como evidencia de nuestra corrupción, como enseñaba el cristianismo, sino para comprenderlas como parte de nuestra naturaleza que puede ser transformada mediante el conocimiento adecuado. Las emociones que nos esclavizan son aquellas que surgen de ideas inadecuadas, de comprensiones parciales o distorsionadas de la realidad. Cuando llegamos a entender verdaderamente las causas de nuestras emociones, cuando vemos cómo surgen necesariamente de las circunstancias y de nuestra constitución, esas emociones comienzan a perder su poder sobre nosotros. No es que desaparezcan, pero ya no nos dominan ciegamente. No es esto una forma de salvación, pero una que viene de dentro,
del ejercicio de nuestra propia razón en lugar de depender de gracia externa? Esta visión pone a Spinoza en conflicto directo no solo con la teología cristiana, sino también con gran parte de la tradición filosófica occidental. Platón había enseñado que el cuerpo y sus pasiones son prisión del alma, que debemos liberarnos de lo corporal para acceder a las verdades eternas. La tradición cristiana había profundizado esta desconfianza del cuerpo, enseñando que la carne es enemiga del espíritu, que los deseos corporales son manifestaciones del pecado. Ambas tradiciones coincidían en esto, que lo corporal es inferior a lo espiritual, que nuestros instintos y emociones naturales son enemigos de la verdad y la salvación. Spinoza rechazó fundamentalmente esta jerarquía. Para él, la mente y el cuerpo no son dos sustancias separadas con una en guerra contra la otra. Son dos aspectos de una sola realidad. Lo que llamamos mente son nuestros pensamientos. Lo que llamamos cuerpo es la realidad física de la que esos pensamientos son expresiones. Están perfectamente coordinados, no en conflicto. Esta es una afirmación filosófica revolucionaria porque elimina la base misma sobre la cual se ha construido gran parte de la espiritualidad occidental. Si el cuerpo y sus procesos no son enemigos de la verdad, entonces no necesitamos escapar de ellos. Si nuestras emociones naturales no son manifestaciones de corrupción, sino parte legítima de lo que somos, entonces no necesitamos despreciarlas. Si los deseos y los placeres corporales no son intrínsecamente pecaminosos, entonces, ¿qué justifica siglos de represión, negación, flagelación espiritual que ha caracterizado tanta tradición religiosa? ¿No será que toda esa represión ha generado más sufrimiento que sabiduría, más enfermedad psicológica que santidad? Observemos ahora cómo Spinoza aplicó este análisis específicamente al problema del pecado original. Si la doctrina está basada en la noción de que somos naturalmente corruptos, que nuestros impulsos son inherentemente malos, que necesitamos reprimir nuestra naturaleza verdadera para acceder a la salvación, entonces está basada en una falsedad fundamental. La naturaleza humana, tal como la veía Spinoza, no es corrupta, es potencia, capacidad infinita para pensar, sentir, actuar, crear. Lo que experimentamos como mal no es resultado de nuestra naturaleza corrupta, sino de nuestra ignorancia, de nuestra falta de comprensión adecuada de nosotros mismos y del mundo. ¿Y cuál es el remedio para la ignorancia? ¿Sumisión a autoridades externas que nos dicen qué creer? ¿O educación, el cultivo de la razón, la búsqueda de conocimiento verdadero? Para Spinoza, la respuesta era innegablemente la segunda. Si queremos liberarnos del sufrimiento, si queremos alcanzar lo que él llamaba la beatitud o la felicidad verdadera, debemos convertir nuestro esfuerzo hacia el conocimiento. Pero no cualquier conocimiento. Hay tres tipos de conocimiento según el sistema de Spinoza. El primero es el conocimiento imaginativo, el que surge de la experiencia casual de las cosas, de las impresiones sensoriales fragmentarias. Este es el nivel en el que la mayoría de las personas viven la mayor parte del tiempo, reaccionando a las cosas sin comprenderlas realmente. El segundo es el conocimiento racional, donde comenzamos a entender las conexiones causales, las leyes generales que gobiernan las cosas. Este es el conocimiento que desarrollamos cuando estudiamos matemáticas, ciencia, filosofía. Pero hay un tercero, el conocimiento intuitivo donde comprendemos algo en su totalidad, viéndolo como expresión necesaria de la naturaleza infinita de la realidad. Este es el conocimiento que Spinoza consideraba más elevado y que generaba la alegría más profunda. ¿Qué tiene que ver todo esto con el pecado original? Simplemente esto. La doctrina del pecado original opera enteramente al nivel del conocimiento imaginativo. Presenta una imagen fragmentaria de la realidad, una que no se sostiene cuando es examinada racionalmente. La doctrina nos dice que somos intrínsecamente corruptos, pero si usamos nuestra razón para examinar esta afirmación, encontramos que no tiene base sólida. Y si alcanzamos el nivel del conocimiento intuitivo, si vemos realmente cómo funciona la realidad, vemos que somos partes de un todo infinito, expresiones de la naturaleza divina del mismo modo que todo lo demás. ¿Cómo podríamos ser intrínsecamente corruptos si somos manifestaciones de lo divino? Ahora bien,
Es importante notar que Spinoza no estaba siendo simplemente optimista en su evaluación de la naturaleza humana. Él reconocía plenamente que los seres humanos cometen actos terribles, que hay crueldad, malicia, destructividad en el mundo. Pero él ofrecía una explicación diferente para estos fenómenos. Los actos que llamamos malvados surgen no de una naturaleza corrupta, sino de poder disminuido, de operación bajo la ignorancia. Cuando alguien actúa de manera cruel o destructiva, está actuando desde una comprensión fragmentaria y distorsionada de su propia situación y de sus verdaderos intereses. Es un niño que golpea a otro porque no entiende realmente qué le hace al otro, inherentemente perverso, o es simplemente ignorante, incapaz aún de reconocer la experiencia del otro como similar a la suya propia. De la misma manera, el pecador en la tradición cristiana no es alguien condenado por una naturaleza corrupta heredada, sino alguien que actúa desde una comprensión inadecuada de la realidad. La solución no es entonces buscar gracia externa, o hacer penitencia, o someterse a autoridades eclesiásticas. La solución es incrementar el conocimiento, desarrollar la comprensión racional de cómo funcionan realmente las cosas, incluyendo nosotros mismos. Cuando alguien verdaderamente entiende que dañar a otros es al final dañarse a sí mismo, que la violencia engendra más violencia, que la solidaridad y la cooperación conducen a mayor poder compartido, actúa naturalmente de modo más eterno. No por miedo al castigo, sino por conocimiento verdadero de su propio interés bien entendido. ¿No ves cómo esto invierte completamente el sistema de control que la doctrina del pecado original ha establecido? Ya no necesitamos que la Iglesia nos diga que somos pecadores condenados, ya no vivimos bajo la amenaza del infierno eterno, ya no estamos prisioneros del miedo y la culpa. En su lugar tenemos la oportunidad de educarnos, de pensar críticamente, de desarrollar nuestra razón, de buscar conocimiento verdadero. Y a medida que lo hacemos, experimentamos alegría creciente, ese poder expandido de existencia que Spinoza ve como la verdadera salvación. Pero ¿qué sucede cuando una institución que ha basado su poder durante siglos en mantener a las personas ignorantes, asustadas y culpables, se enfrenta a alguien que ofrece una alternativa completamente diferente? Aquí es donde comenzamos a ver por qué la Iglesia temía a Spinoza mucho más de lo que temía a otros herejes. Un hereje típico simplemente rechaza ciertos dogmas mientras acepta el marco general. Dice, por ejemplo, que el Papa no tiene autoridad, o que los sacramentos no tienen poder, o que la Biblia no es inerrante, pero aún operan dentro del sistema de referencias de la religión cristiana. Aún creen que hay un conflicto fundamental entre carne y espíritu, que la salvación es lo que importa supremamente, que la razón humana está dañada. Spinoza, sin embargo, rechazaba los fundamentos mismos sobre los que se construía el sistema completo. Atacaba la noción de que necesitamos salvación externa, la idea de que somos naturalmente corruptos, la afirmación de que la razón no es confiable. Proponía una visión completamente diferente de lo que significa ser humano, de cómo deberíamos vivir, de cómo podríamos florecer. ¿No es revelador que la Iglesia institucional haya optado por silenciar a Spinoza completamente en lugar de refutarlo públicamente? Sus obras fueron incluidas en el índice de libros prohibidos. Se advirtió a los creyentes que incluso leerlo era peligroso. Se le pintaba no solo como hereje, sino como prácticamente demoníaco, alguien cuyos pensamientos eran veneno puro. ¿Por qué tanta reacción extrema? Si Spinoza estaba simplemente equivocado, ¿no sería mejor refutar sus argumentos con contraargumentos? ¿Por qué el silencio forzado? La respuesta es que los líderes eclesiásticos reconocieron, aunque quizás no conscientemente, que Spinoza tenía razón sobre un punto crucial, que una vez que alguien comienza a aplicar la razón sistemáticamente a las creencias religiosas heredadas, es muy difícil mantenerlas. Es mucho más fácil simplemente prohibir el pensamiento cuestionador que intentar defenderlo contra la razón. Esto nos señala algo importante sobre la naturaleza real del conflicto entre fe y razón. No es simplemente un desacuerdo intelectual abstracto entre diferentes formas de conocimiento. Es un conflicto de poder, sistemas de creencia basados en la autoridad, en la tradición, en la aceptación acrítica de dogmas no pueden resistir el escrutinio racional prolongado. Pueden sobrevivir mientras la razón sea mantenida fuera del dominio religioso.
mientras se enseña a las personas que ciertos temas no deben ser cuestionados. Pero una vez que alguien como Spinoza demuestra que la razón puede ser aplicada productivamente a cuestiones religiosas, que esto no es blasfemia sino clarificación, la posición de la autoridad tradicional se ve debilitada. Ya no puede simplemente apelar a la tradición o a la autoridad de los textos antiguos. Debe justificar sus creencias mediante argumentos racionales, y cuando lo intenta, a menudo descubre que sus justificaciones son insuficientes. La Iglesia no temía principalmente a la herejía doctrinal específica, temía a las dudas. Temía a personas que se habían entrenado a sí mismas a pensar independientemente, que sabían cómo aplicar la lógica y la evidencia a sus creencias, que no aceptaban afirmaciones simplemente porque alguien en posición de autoridad las hiciera. Una persona que duda es impredecible. Podría dudar del dogma actual, pero podría también dudar mañana de su duda. Podría cambiar su mente. Podría abandonar completamente el sistema de creencias, pero una persona que ha sido bien entrenada a aceptar doctrinas sin cuestionarlas, esa persona es confiable, hará lo que se le diga, repetirá lo que le enseñen, criará a sus hijos con las mismas creencias, permanecerá leal incluso cuando sea tratada mal, porque cree que la autoridad tiene derecho a tratarla así. Spinoza entendió esto profundamente. Por eso no solo criticó doctrinas particulares, sino que también explicó cómo los sistemas de control intelectual funcionan. En su tratado teológico-político, no solo atacó el pecado original, sino que también analizó cómo la Iglesia mantiene su poder mediante el control de la interpretación de las Escrituras. Las Escrituras, argumentaba, están llenas de contradicciones internas, de pasajes que parecen estar en conflicto entre sí. Si las personas tuvieran acceso a las Escrituras en su idioma nativo y libertad para interpretarlas, descubrirían estas contradicciones. Así que la Iglesia mantenía el control interpretativo, diciéndole a la gente que solo los sacerdotes entrenados podían interpretar correctamente la palabra de Dios. Los legos debían aceptar la interpretación oficial. De esta forma, la autoridad eclesiástica se hacía indispensable. Pero Spinoza insistía en que las Escrituras deberían ser sometidas al mismo tipo de análisis histórico y textual que cualquier otro documento antiguo. Se podría investigar cuándo fueron realmente escritas, quiénes fueron los autores, qué propósitos tenían en mente. Se podría examinar la evidencia de que algunos libros fueron añadidos después, que algunos fueron modificados. Se podría notar que el Pentateuco probablemente no fue escrito por Moisés como la tradición afirmaba, sino que fue compilado de múltiples fuentes en diferentes épocas. ¿Y qué pasa cuando aplicas este tipo de análisis al relato del Génesis? Descubres que tiene la estructura de un mito, no de un relato histórico. Tiene múltiples fuentes. Contiene elementos que aparecen en otras culturas antiguas de la región. Y una vez que ves todo esto, es difícil mantener la ficción de que cada palabra es verdad revelada directamente por Dios. La doctrina del pecado original en particular cae ante este tipo de análisis. Spinoza mostró que Agustín había tomado un poema antiguo sobre la fragilidad humana, sobre cómo los seres finitos siempre enfrentan limitaciones y sufrimiento, y lo había convertido en una doctrina sobre corrupción metafísica universal. Había construido todo un sistema de salvación sobre una interpretación particular de un pasaje paulino que en sí mismo no era muy claro, y generaciones de cristianos habían aceptado esta construcción como la verdad misma sin nunca examinar realmente sus bases. Spinoza estaba diciendo, detenémonos, examinemos esto cuidadosamente, apliquemos las herramientas del análisis racional. ¿Realmente se sostiene? Naturalmente, la respuesta era no, y cuando eso quedó claro, cuando se hizo evidente que los fundamentos del sistema no eran tan sólidos como se había afirmado, toda la estructura comenzó a tambalearse. No inmediatamente, por supuesto. Las instituciones religiosas son extraordinariamente resistentes al cambio, y la fe de los creyentes individuales puede ser muy profunda. Pero a largo plazo, la fuerza de las ideas espinosistas se hizo sentir. Los pensadores de la Ilustración posteriores construyeron sobre su trabajo. El espíritu crítico que Spinoza había ayudado a liberar no podía ser nuevamente encarcelado. La Iglesia perdió gradualmente su monopolio sobre la interpretación autorizada del mundo.
Pero ¿qué perdió entonces la humanidad en el proceso? ¿O qué ganó? Estas son preguntas importantes que debemos examinar con cuidado, porque es verdad que al abandonar la creencia en el pecado original y la necesidad de salvación externa, abandonamos también ciertas cosas. Abandonamos la comodidad de saber que nuestra salvación está garantizada si simplemente obedecemos a la autoridad. Abandonamos la capacidad de culpar a una naturaleza corrupta heredada por nuestras dificultades. Abandonamos la narrativa de esperanza de que Dios nos ama, a pesar de nuestra indignidad, que seremos salvados, incluso aunque no merezcamos serlo. ¿No hay algo profundamente confortante en estas creencias? Y sin embargo, ¿a qué costo? Al costo de vivir bajo sospecha perpetua de nosotros mismos, de no poder confiar en nuestros propios instintos, de creer que somos fundamentalmente defectuosos, al costo de permitir que otros controlen nuestras vidas so pretexto de salvarnos, al costo de reprimir nuestros deseos naturales, culpabilizarnos por nuestra sexualidad, crear civilizaciones llenas de neurosis y represión. ¿Es este un precio aceptable por la comodidad de una creencia? Spinoza dice que no. Spinoza dice que la verdad es más importante, que la libertad intelectual y psicológica vale la pena. Dice que cuando dejamos de vivir bajo el yugo del miedo y la culpa, cuando dejamos de buscar salvadores externos y comenzamos a confiar en nuestra propia razón, experimentamos una alegría y una paz que es infinitamente superior a la falsa comodidad de la fe ciega. Dice que el camino es más difícil, es verdad, requiere más de nosotros, nos hace responsables de nuestras propias vidas. Pero también es el único camino que nos conduce a la verdadera libertad y dignidad humana. Y así, en el corazón de este conflicto entre Spinoza y la teología cristiana, vemos algo más profundo que simplemente un desacuerdo académico. Vemos el conflicto fundamental entre dos visiones de lo que significa ser humano. Una visión que nos ve como criaturas fundamentalmente defectuosas que necesitan salvación externa, dependientes de autoridades que nos dicen qué pensar y cómo vivir. Otra visión que nos ve como seres potencialmente racionales, capaces de comprender la realidad, responsables de nuestras propias vidas, merecedores de libertad y dignidad. La primera visión ha producido siglos de arte, música, literatura, comunidad religiosa hermosa, ha confortado a millones de personas en sus horas más oscuras, pero también ha justificado la represión sexual, la persecución de minorías, la supresión del pensamiento crítico, la dominación de las mujeres, la quema de brujas. La segunda visión es más joven, menos establecida, con menos instituciones que la apoyen. Es también más exigente porque nos coloca la responsabilidad de nuestra propia salvación sobre nosotros mismos. No podemos culpar a Dios, a la Iglesia, a nuestros ancestros. Debemos examinar nuestras vidas, aprender de nuestros errores, mejorar continuamente. Es más difícil, pero es también infinitamente más liberadora. Esta es la herencia de Spinoza. Este es el legado de un hombre solitario que se atrevió a aplicar la razón sin miedo a los pilares del dogma. Un hombre que pagó el precio más alto, que fue excomulgado, calumniado, que vivió en la pobreza y la soledad. Un hombre que murió joven, posiblemente acelerado por años de inhalar polvo de vidrio mientras pulía lentes. Un hombre que casi inmediatamente después de su muerte fue prácticamente olvidado, sus obras prohibidas, su nombre sinónimo de ateísmo y corrupción moral. Y sin embargo, gradualmente, a lo largo de los siglos, su influencia creció. Los filósofos comenzaron a estudiar su trabajo. Sus ideas comenzaron a infiltrarse en la Ilustración. Siglos después de su muerte, Spinoza es reconocido como uno de los pensadores más importantes en la historia del pensamiento occidental. ¿Por qué? Porque vio algo que otros no querían ver. Vio que la fe y la razón pueden coexistir, pero que cuando entran en conflicto, es la razón la que debe prevalecer en las cuestiones donde se puede aplicar. Vio que el sistema de control basado en el miedo y la culpa que la religión institucional había construido podía ser desmantelado mediante el pensamiento claro. Vio que los seres humanos tienen el potencial de liberarse a sí mismos si se atreven a pensar. Y más que nada, vio que la verdad no puede ser enterrada para siempre, que la luz de la razón, una vez encendida, no puede ser apagada completamente. ¿Has viajado con nosotros hasta aquí? ¿Te encuentras en este mismo momento cuestionando lo que siempre creíste verdadero?
Te invito sinceramente a que escribas en los comentarios desde dónde nos estás acompañando en este recorrido por las sombras de la historia y la luz de la razón, tu ciudad, tu país, la hora exacta en que lees estas palabras, porque esta reflexión no termina aquí en la pantalla, comienza en tu corazón, en tu mente, en tus propias preguntas. Y si sientes que estas palabras merecen ser compartidas, que alguien cercano debería recibir esta semilla de libertad intelectual, no dudes en enviar este video, que llegue como una bendición a quien la necesite, como una chispa en la oscuridad, como un recordatorio de que siempre podemos pensar de manera diferente.